Hola, hola. Bueno, eh, hoy es acá en Villa Gesell, Argentina, provincia de Buenos Aires. Es un día sueto por la costa, ¿no? No es para todo el país. Por la separación de la costa de Madariaga. Bueno, algo de acá de nuestro país. No nuestro país, nuestro distrito, no sé cómo decirle, que pertenece a Argentina, provincia de Buenos Aires. Bueno, para los que no son de acá de Argentina. Bueno, nada, vamos a hacer una video reacción de cosas que no sabía sobre los mundiales. Eh, Nada, hablando de mundiales, anoche ganó México, le ganó a Ecuador 2-0 y la verdad que México está partido a partido jugando un poco mejor. O, o no sé, quizás los ecuatorianos eran más malos, no lo sé. Pero se lo ve bastante sólido al equipo de México. Lo que sí noté que México es más contundente en términos de llega al arco y por lo menos la patea. Lo que hacía Ecuador es tener la pelota, pero todo intrascendentalmente, nada más. Eh, y ya tuvieron como 70% de posesión de pelota, pero sin profundidad, nada, no lastimaban. Bueno, deberían conseguir buenos delanteros los de Ecuador. Bueno, vayamos al video. Corre. El Mundial es el evento más grande del planeta. Más de 5.000 millones de personas mirando, miles de millones de dólares en juego, gobiernos enteros apostando su imagen. Y con todo eso encima, ¿de verdad alguien cree que todo lo que pasa en un Mundial es limpio, transparente y sin trampa? Hoy te voy a contar 20 cosas que la FIFA no pone en su página oficial. 20 datos, escándalos, teorías y realidades del fútbol mundialista que te van a cambiar la manera de ver el torneo para siempre. Algunos los vas a conocer, otros te van a dejar con la boca abierta, y uno o dos te van a hacer pensar que el guión del fútbol a veces ya está escrito antes de que empiece el partido. Arrancamos. Si eres del tipo que quiere el fútbol sin filtros, suscríbete ahora. Lo que hacemos aquí no lo vas a encontrar en ningún otro canal. Dale al botón y nos quedamos los 34. Benito Mussolini en el poder. El Duce quería un mundial ganado por Italia sí o sí, no como opinión sino como orden. Hay testimonios de árbitros de la época que describieron presiones directas antes de los partidos. El equipo italiano ganó el torneo en casa con decisiones arbitrales que favorecieron sistemáticamente al anfitrión. Casi 90 años después, sigue siendo uno de los torneos más señalados por historiadores del fútbol. El primero de muchos en esta lista, no el último. Número 2. El gol fantasma de 1966 que divide al mundo hasta hoy. Final de 1966. Inglaterra contra Alemania en Wembley. Geoff Hurst remata. La pelota golpea el travesaño, rebota hacia abajo, y el árbitro suizo, Gottfried Dienst, con ayuda del juez de línea soviético, la da como gol. Inglaterra campeón. Pero entró. La tecnología de la época no podía confirmarlo, y los análisis posteriores con tecnología moderna son, seamos honestos, Estos ingleses son colonizadores hasta en el fútbol. Colonizadores hasta en el fútbol. Viste que son piratas y colonizan en todos lados. También quisieron colonizar el fútbol. Hasta en eso hicieron trampa, mirá vos. inconclusos. Hay alemanes que 70 años después siguen convencidos de que ese gol nunca existió y no están del todo locos. Número 3. La Copa Jules Rimet fue robada y la encontró un perro. Esto parece chiste, pero es historia verificada. En 1966, meses antes del Mundial en Inglaterra, la Copa Jules Rimet fue robada de una exposición en Londres. Scotland Yard investigando, la FIFA desesperada, el mundo del fútbol en pánico. ¿Cómo apareció? Un perro llamado Pickles la encontró envuelta en periódico debajo de un arbusto en el sur de Londres. El perro fue más efectivo que toda la policía metropolitana. Pickles se convirtió en celebridad nacional. Bastante fea la copa. No es meme, es historia. Número 4. Ronaldo, la convulsión y la final de Francia 98. Una de las teorías más grandes del fútbol moderno. Final de Francia 98.
Brasil contra Francia. Ronaldo, el mejor jugador del mundo en ese momento, aparece en la alineación inicial, luego lo sacan, luego lo vuelven a poner. Después se confirma que horas antes del partido tuvo una convulsión en la habitación del hotel que asustó a sus compañeros de tal manera que algunos llegaron al estadio llorando. ¿Por qué jugó entonces? La versión oficial fue vaga, pero la versión que nunca murió apunta a presiones de Nike, patrocinador principal de Brasil en ese entonces, que supuestamente tenía contratos que incluían la presencia de Ronaldo en el partido. Brasil perdió 3-0. Ronaldo no fue el Ronaldo de siempre, y las preguntas siguen sin respuesta oficial satisfactoria. Número 5. Platini y el truquito del cuadro en Francia 98. Esto no es teoría, es confesión. Michel Platini, uno de los organizadores de Francia 98, admitió públicamente años después que en ese mundial hicieron ajustes en el cuadro para asegurarse de que ciertos equipos no se cruzaran demasiado pronto. El objetivo declarado era una final más atractiva comercialmente. Cuando el organizador del torneo te dice que movieron las piezas del tablero para acomodar... Bueno, pero eso lo hacen ahora abiertamente, porque cada país de cabeza de serie, que de cada grupo es... A uno le toca... Argentina es cabeza de serie en un grupo, Brasil es cabeza de serie en otro, España lo mismo en el otro. O sea, ahora lo hacen abiertamente. Lo preparan para que esos equipos fuertes se crucen en octavos o en cuartos o en las finales. Dar los cruces ya no es conspiración, es declaración. Número 6. Los sorteos calientes y fríos, el secreto que nunca se probó del todo. Durante décadas corrió el rumor de que en los sorteos mundialistas había bolillas frías y calientes. Las frías se podían manipular más fácilmente porque tardaban más en abrirse, dando tiempo para ver qué salía. Las calientes se abrían rápido. La idea era que ciertos directivos sabían qué bolilla contenía qué grupo y podían orientar la mano hacia el resultado deseado. Nunca se probó de manera definitiva. Pero tampoco se desmintió de manera convincente. Esta sí no la conocía. Y el hecho de que la FIFA haya cambiado varias veces el sistema de sorteo a lo largo de los años dice algo. Número 7. Argentina 1978 y el 6-0 a Perú que nadie olvida. Mundial de Argentina, bajo la dictadura militar de Videla. Argentina necesitaba ganar por 4 goles de diferencia a Perú para clasificar a la final. Ganó 6-0. El portero peruano era argentino naturalizado. Después aparecieron testimonios de jugadores peruanos que hablaron de presiones y de una cifra de dinero y de trigo que Argentina habría enviado a Perú como parte de un acuerdo entre gobiernos. El escándalo político y deportivo de ese mundial nunca fue investigado formalmente por la FIFA. Argentina fue campeón, Videla festejó en el palco y la historia quedó manchada para siempre. Bueno, sí, pero después Argentina a lo largo del tiempo siguió demostrando que tenemos buen fútbol acá. Número 8. Los rusos que no se cansaban en 2018. Rusia 2018. El anfitrión eliminó a España en octavos de final en una actuación que sorprendió a medio mundo. Los jugadores rusos corrían con una intensidad física que levantó sospechas inmediatas entre analistas y exjugadores. El rumor del dopaje explotó en redes y medios especializados. Nunca se probó nada formalmente, pero el contexto importa. La WADA ya había documentado un programa estatal de dopaje en el deporte ruso en otros contextos. Que nadie haya dado una respuesta clara no significa que la pregunta fuera de... A ver, la FIFA, a ver cuándo empieza a repatriar los países que no están confederados a la FIFA, porque eso también pertenece a nuestro mundo. ¿Por qué lo sacan a Rusia para participar del Mundial? El deporte no debería estar vinculado con la política ni por cerca, ni por lejos, de ningún modo. Descabellada. Número 9. El trofeo original desapareció para siempre en Brasil. La Copa Jules Rimet la encontró Pickles en 1966, pero Brasil la ganó definitivamente en 1970 por ser tricampeón y se la quedó. En 1983 fue robada de la sede de la Federación Brasileña de Fútbol en Río de Janeiro. Esta vez no apareció ningún Pickles.
La teoría más aceptada es que fue fundida y vendida como oro. El trofeo original que levantaron Pelé, Maradona, Cruyff como símbolo del fútbol mundial probablemente no existe más. Desapareció en el mercado negro brasileño. La FIFA nunca recuperó nada. Número 10. El informe García y lo que la FIFA ocultó durante años. En 2014, el abogado Michael García presentó a la FIFA un informe de 511 páginas sobre las irregularidades en la elección de las sedes de los mundiales de 2018 y 2022. La FIFA publicó un resumen de 2 páginas. García dimitió en protesta porque el resumen, según él, distorsionaba sus conclusiones. El informe completo tardó años en filtrarse parcialmente. Lo que salió confirmó lo que todos sospechaban. Votaciones compradas, viajes pagados, favores entre federaciones. El escándalo de corrupción más grande en la historia del fútbol organizado estaba documentado, y la institución que debía publicarlo lo ocultó durante años. Número 11. Jugadores infiltrados, con fiebre y con inyecciones. Esto pasa más de lo que se habla públicamente. A lo largo de la historia mundialista hay múltiples casos documentados de jugadores que salieron al campo con lesiones que en cualquier circunstancia normal los habrían dejado fuera, con fiebres que debían haberlos mandado a la cama, o con infiltraciones de cortisona y analgésicos para aguantar 90 minutos. La lógica del negocio es simple. Una estrella en el campo, aunque esté al 60%, vende más que su suplente al 100%. Los médicos de selecciones nacionales en grandes torneos trabajan en una zona gris que raramente se discute abiertamente, pero que todos en el mundo del fútbol profesional conocen. Número 12. Los holandeses, la piscina y la final de 1974. Alemania 1974. Holanda tenía el mejor equipo del torneo. El fútbol total de Cruyff era la revolución más grande que había visto el juego en décadas, y sin embargo perdieron la final contra Alemania Occidental. Años después salió la historia. Días antes de la final, varios jugadores holandeses fueron fotografiados en una piscina de hotel con mujeres y alcohol. La foto llegó a los medios. El vestuario se fracturó. La tensión entre el grupo afectó la preparación. El partido lo decidió Alemania. ¿Fue determinante? Nunca se sabe. Pero el timing fue brutal. Número 13. Qatar 2022 y la compra de votos más cara de la historia. La elección de Qatar como sede del Mundial 2022 fue uno de los escándalos más documentados de la historia reciente del deporte. Investigaciones periodísticas, declaraciones de exdirectivos, correos filtrados y testimonios ante autoridades en múltiples países apuntaron a una operación sistemática de compra de votos dentro del Comité Ejecutivo de la FIFA. El calor extremo, las condiciones laborales de los trabajadores migrantes que construyeron los estadios y los miles de millones gastados en infraestructura convirtieron ese mundial en el más polémico desde que hay memoria. Todo bajo el lema de abrir el fútbol a nuevas regiones. El precio de esa apertura fue alto en todos los sentidos. Número 14. Los elefantes blancos de Brasil 2014. Brasil gastó más de 11.000 millones de dólares en infraestructura para el Mundial de 2014. Estadios en ciudades como Manaos o Cuiabá, en medio de la selva amazónica, donde no hay equipos de primera división que los llenen regularmente. El Arena Amazonia de Manaos costó más de 300 millones de dólares y después del torneo quedó prácticamente vacío. Los brasileños los llamaron elefantes blancos. Hubo protestas masivas antes y durante el torneo de ciudadanos que exigían que ese dinero fuera a hospitales y escuelas. El gobierno siguió adelante. Los estadios quedaron. La deuda también. Número 15. La teoría de que la FIFA protege a los grandes siempre. Esta es la teoría que nunca muere, porque tiene demasiados argumentos a favor para ignorarla. La idea es simple. Una final entre Brasil y Argentina o entre España y Alemania vale 10 veces más en derechos televisivos y patrocinios que una final entre dos selecciones pequeñas. Entonces la pregunta que algunos se hacen... Mentira, una buena final sería, no sé, China, Rusia y Estados Unidos, que es donde hay más cantidad de gente que pueden pagar mucho más las entradas, los derechos y todo lo demás. Que en nuestro país, que somos apenas 50 millones de personas, en otros países son mucho más. es
Si los cruces, las sedes de partido, las condiciones de ciertos juegos, están diseñados para maximizar la probabilidad de que los equipos grandes lleguen lejos. No hay prueba definitiva, pero tampoco hay una respuesta que cierre la conversación. Número 16. Andrés Escobar y el autogol que costó una vida. Colombia 1994. El defensa Andrés Escobar marcó un autogol contra Estados Unidos que contribuyó a la eliminación de su selección. 10 días después de regresar a Colombia fue asesinado a tiros en Medellín. Tenía 27 años. El caso nunca fue completamente esclarecido, pero apuntó directamente a los vínculos entre el fútbol colombiano de esa época y el narcotráfico. Andrés Escobar era un hombre bueno en un mundo donde las apuestas y el dinero sucio convirtieron un error deportivo en sentencia de muerte. Una de las historias más oscuras y más importantes que el fútbol tiene que recordar. Número 17. Corea del Sur 2002 y los árbitros que nadie olvidó. Corea del Sur en el Mundial de 2002 llegó a semifinales. En el camino eliminó a España y a Italia en partidos que todavía generan discusión entre los que los vieron. Contra España, 2 goles españoles fueron anulados en circunstancias que ningún análisis posterior justificó claramente. Contra Italia, Francesco Totti fue expulsado en circunstancias igualmente cuestionables. Los árbitros de esos partidos fueron investigados posteriormente por la FIFA. Uno de ellos fue sancionado en otro contexto años después. Nunca se declaró oficialmente que hubo manipulación, pero el mundo del fútbol tiene memoria larga. Número 18. La mano de Dios y el árbitro que no vio nada. México 1986. Argentina contra Inglaterra. Maradona salta con el puño y mete el gol con la mano. El árbitro tunecino Ali Bin Nasser lo convalida. 4 minutos después. A llorar el campito, ingleses. Pues Maradona marca el que sería elegido el gol del siglo. Y en la rueda de prensa post partido dijo que el primer gol lo metió un poco con la cabeza y un poco con la mano de Dios. Es la anécdota más famosa del fútbol mundial. Pero detrás hay algo más. El contexto de la guerra de las Malvinas entre Argentina e Inglaterra que convirtió ese partido en algo que iba mucho más allá de un cuarto de final. Maradona lo sabía. El gol fue trampa y fue venganza al mismo tiempo. Él mismo lo dijo. Número 19. Zidane, Materazzi y el insulto que nadie confirmó. Final del Mundial 2006. Zidane en su último partido profesional. A 10 minutos de que el partido termine, se da la vuelta y le clava un cabezazo en el pecho a Materazzi que lo tumba. Roja directa. Francia pierde en penales. El mejor jugador de esa generación termina su carrera expulsado en la final del mundo. ¿Qué dijo Materazzi? Las versiones han sido múltiples a lo largo de los años. El italiano negó algunas y admitió otras. Zidane dijo que fue algo relacionado con su familia. Lo que está claro es que algo en esos segundos rompió a uno de los jugadores más fríos y más controlados de la historia. 16 años después, sigue siendo uno de los momentos más comentados de la historia mundialista. Número 20. Alemania 1954 y las inyecciones que nadie quiso investigar a tiempo. El llamado milagro de Berna. Alemania Occidental ganó el Mundial de 1954 derrotando en la final a la Hungría que muchos consideraban el mejor equipo del mundo en ese momento. Décadas después, investigaciones periodísticas y académicas. Bueno, antes de terminar con el video, antes que me olvide, pueden suscribirse al canal, nos pueden encontrar, a los canales mejor dicho, nos pueden encontrar en todas las redes sociales como José 9 Fin, en TikTok, José 9 Fin en YouTube, José 9 Fin en Instagram, José 9 Fin en Facebook. El canal lo compartimos con mi hijo, bueno, van a ver cosas para chicos, más para grandes. Bueno, nada, recién comenzamos con esto, no somos profesionales, no vivimos de esto, subimos cuando se nos da la gana los videos, cuando nosotros nos parezca que ya es obligación por un tema laboral que consideremos que lo hagamos, no lo vamos a hacer más porque no nos pagan por esto. No es como ir al trabajo que lo haces sin ganas. Trabajás bien, obviamente, pero por lo menos te pagan. Lo haces sin ganas, pero trabajás bien. Bueno,
Nada, nada, lo hacemos de hobby, entretenimiento con mi hijo, queremos que el canal crezca, si nos pueden compartir, darle like y ayudarnos mucho mejor. Eh, bueno, sigamos viendo la última parte del video y gracias por suscribirse, la ayuda y ver el video, ¿no? Eh, Aunque no le den like, yo también miro videos que me gustan mucho y no le doy ni siquiera like porque me olvido, lo paso de largo. Clínicas alemanas señalaron que los jugadores alemanes recibieron inyecciones de vitamina C antes de los partidos. Vitamina C no es problema. El problema es que análisis posteriores sugirieron que esas inyecciones podrían haber contenido pervitin, un estimulante basado en metanfetamina que fue usado masivamente en la Segunda Guerra Mundial. Los jugadores sobrevivientes de ese equipo describieron síntomas compatibles con ese tipo de sustancia. La investigación formal llegó demasiado tarde para ser definitiva, pero la sombra está ahí. 20 historias, 20 momentos en que el fútbol dejó de ser solo fútbol y se convirtió en política, en dinero, en corrupción o en tragedia. El Mundial sigue siendo el evento más grande del planeta. Sigue emocionando de una manera que nada más iguala. Pero entenderlo mejor, con todas sus sombras, lo hace más real. Y el fútbol real, con todo su peso, es más interesante que cualquier versión edulcorada que te quieran vender. Eso es lo que hacemos aquí. Haz clic en el video que aparece en pantalla para aprender más. No olvides suscribirte al canal. Nos vemos en... Bueno, esto fue todo por hoy, ¿no? Por hoy voy a hacer dos videos que no sé si lo voy a subir hoy o mañana, no sé. Bueno, terminamos y suscríbanse. Gracias, chao, chao.